Así que a lo largo de los domingos que estaremos teniendo el estudio de la palabra, vamos a estar enfocados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación, el Evangelio esencial e indispensable para cada uno de nosotros los seres humanos. Si usted es un cristiano, el día de hoy esto le va a ayudar para repasar lo que hizo, para repasar lo que lo llevó al lugar especial donde está el día de hoy. Y también, si anota lo que estaremos analizando en la palabra, le ayudará a aprender a evangelizar, a compartir el Evangelio con sus conocidos, con sus amigos, con sus contactos. Ahora, si usted no es cristiano, pero está interesado en conocer cuál es el plan de Dios para con su vida, de igual manera, el tema de hoy le va a ayudar a despejar un sinnúmero de dudas o inquietudes que quizás ha tenido acerca de este tema. Otra cosa importante es que el día de hoy, como es el primer domingo del mes, tenemos la apertura para hacer cualquier comentario, consulta, pregunta, la queja por correo, por favor. Ok, entonces me interesa mucho que el día de hoy, para que podamos comprender cómo los hermanos de los próximos domingos van a profundizar en exposiciones evangelísticas, que nosotros analicemos lo que es el Evangelio. Para ello, les traigo un método que es sencillo, es fácil y es un método que se utiliza de manera técnica cuando se hacen investigaciones. Si usted ha hecho alguna investigación cuando estaba en el colegio o quizás en la universidad, ya una investigación a nivel más técnico, habrá escuchado acerca de lo que es una investigación documental. El término documental nos da una luz acerca de esto. Documental viene de la palabra documentos. Entonces, una investigación documental es una técnica de investigación donde recopilamos información, pero ¿de dónde? De documentos. Información a partir de documentos. Y para usted, que cree en Dios, ¿cuál sería el documento principal para estudiar el Evangelio? Sería la palabra de Dios. Esa es nuestra fuente esencial si nosotros creemos en Dios. Entonces, vamos a estar utilizando una serie de preguntas enfocadas en la palabra Evangelio, que usted puede ver en pantalla. Vamos a aplicar cada una de esas preguntas enfocadas en el tema central. ¿Qué Evangelio? ¿Cuál Evangelio? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Cuando nosotros analicemos todo esto, nos hagamos la pregunta y sobre todo le hagamos la pregunta a Dios y a través de su palabra encontremos la respuesta, vamos a quedar claros y satisfechos de lo que verdaderamente Dios nos muestra sobre él. Y vamos con la primera pregunta. La pregunta es, ¿qué es Evangelio? ¿Qué es Evangelio? La palabra Evangelio es una palabra griega, una palabra compuesta por dos. Eu, que significa bueno, y angelio, que significa mensaje. Me imagino que ustedes les recordarán cuando dicen angelio, se recuerdan de la palabra ángel, ¿verdad? Ángel, ¿has escuchado la palabra ángel? Dana, ¿verdad que sí? Ángel. Y la palabra ángel significa mensajero. Entonces, angelio significa mensaje. El angelio es lo que lleva el ángel. O sea, el mensajero lleva un mensaje. Entonces, evangelio significa buen mensaje. Pero cuando nosotros analizamos la escritura, hay un sinnúmero de buenos mensajes. Empezando desde el principio, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, al menos el buen mensaje que todavía sobrevivieron y se multiplicaron, ¿verdad? Cuando sucedió el diluvio, había un buen mensaje para Noé y su familia, porque al menos Noé y su familia lograron sobrevivir a ese diluvio. Nótese qué interesante cómo cuando hay un buen mensaje, también hay un contraste con un mal mensaje.
¿verdad? Así como Abraham libertó a Lot cuando fue encarcelado, entonces para Lot fue un buen mensaje porque lo liberaron, pero para aquellos que lo tenían capturado no era un buen mensaje. Cuando sucedió la destrucción de Sodoma y Gomorra, para Lot y sus hijas, bueno, también era para su mujer un buen mensaje que iban a salir antes de la destrucción. Pero la mala noticia fue para los de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos. Y de paso se fue, lamentablemente, la esposa de Lot. Y así sucesivamente nosotros vemos en la Biblia un sinnúmero de buenos mensajes. Y a veces cuando usted le pregunta allá, cuando sale a evangelizar y toca puertas, hay personas que cuando usted le pregunta, ¿qué es lo que usted entiende por evangelio? La persona lo que le dice es la palabra de Dios. Pero realmente el evangelio está dentro de la palabra de Dios. Es el tema central de la palabra de Dios. Pero ¿cuál de todos estos buenos mensajes que nos da la historia bíblica es el buen mensaje que nos lleva a la salvación? Entonces vamos a la pregunta, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es de todos estos buenos mensajes? ¿Cuál es el evangelio que nosotros debemos conocer, aprender y predicar? En 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, Dios nos da la respuesta. Y de manera tan precisa que no nos da lugar a confundirnos. De hecho, el apóstol Pablo empieza los primeros 2 versículos haciéndoles una remembranza a los hermanos corintios acerca de lo que él ya les había predicado el evangelio. Miren cómo comienza el pasaje, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado. Es decir, les vengo a declarar lo que yo ya les prediqué, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, o sea, el evangelio, son salvos. Si no, creyeron en vano. Entonces empieza dándonos una breve introducción el apóstol Pablo para decirnos, les voy a recordar cuál es el evangelio. A nosotros nos interesa, ¿no? Porque esa es nuestra pregunta, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es ese evangelio que Pablo le predicó a los corintios? Y dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y quiero que note usted, no sé si usted lo ve desde lejos, pero aquí hay un signo de puntuación. Nótese este signo de puntuación. ¿Está viendo ahí el signo de puntuación? Son 2 puntos, ¿verdad? 2 puntitos. O sea, nos está diciendo, les declaro el evangelio que les prediqué. 2 puntos. ¿Y qué es lo que normalmente sigue después de los 2 puntos? El detalle de lo que está antes de los 2 puntos. Bien, usted dice, hoy voy a comprar en el supermercado, ¿verdad? Entonces, agarra un papel y dice, compras para el supermercado, 2 puntos. ¿Y qué es lo que sigue? Leche, huevo, pan, carne, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Gaseosa, no sé si usted consume gaseosa. Pero los 2 puntos nos hacen entender que lo que viene después de ellos es el evangelio que Pablo les predicó a los corintios. Y es el mismo evangelio que predicó en todos los lugares donde la había visitado. ¿Y cuál es el evangelio? Dice el versículo 3, la siguiente parte del 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados y que fue conforme a las Escrituras, y que fue sepultado conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nótese lo que está en rojo. Entonces el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ese es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio entonces? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y nosotros lo podemos notar cuando nos ponemos a estudiar el libro de los Hechos. Vamos a observar que lo que los apóstoles predicaban era exactamente eso.
que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Nos vamos al capítulo 2 de Hechos y vemos al apóstol Pedro predicándole a la multitud en el día de Pentecostés acerca de que el Cristo que ellos habían matado, Dios le había resucitado. Y luego nos vamos al capítulo 3 y vemos a un hombre que era paralítico, llevaba más de 40 años sin moverse, y de repente, gracias al poder de Dios, se levanta y hasta empieza a saltar. Y toda la gente que estaba ahí en el templo se asoma y empiezan a preguntar qué es esto. ¿Y qué es lo que hicieron el apóstol Pedro y Juan? Les predicaron el Evangelio, que aquel que habían crucificado, de igual manera, era el Señor y Cristo. Y nos vamos después al capítulo 4 y así sucesivamente, y vemos que siempre está la misma constante. Entonces, ¿cuál es el Evangelio según Dios? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Bueno, pero si ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, una buena noticia para los que vivían allá, ¿no? Los discípulos, ¿sí o no? O sea, los discípulos anduvieron con él, ellos lloraron su muerte, todos fueron dispersos. Para ellos era una buena noticia que el Señor haya resucitado, aquel que anduvo con ellos, y ellos fueron testigos de esa resurrección. Pero a nosotros, ¿por qué sería una buena noticia? Entonces nos vamos a la tercera pregunta, el por qué. ¿Por qué sucede el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué sucede el Evangelio? Cuando yo pregunto por qué, me estoy refiriendo a la razón, al origen de algo, ¿sí o no? Así es. ¿Por qué su hijo va al colegio? Porque usted lo mandó para el colegio. O sea, hay una razón. Él se fue al colegio porque usted lo mandó. O sea, hay un origen que motiva al suceso. Hay un origen. Este origen o esta causa lleva a un efecto. Entonces yo le pregunto a Dios, ¿por qué sucedió el Evangelio? ¿Por qué Cristo murió, fue sepultado y resucitó? Y la palabra de Dios nos responde. La primera porción de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Verdad? ¿Qué podría hacer usted por amor? Yo pregunto, no me responda. Pero ¿qué podríamos hacer por amor? Respóndase usted mismo. ¿Hasta dónde sería capaz usted de llegar para mostrar el amor a alguien? Y mientras uno más ama, ¿verdad? Mientras uno más ama, más es capaz de hacer, ¿o no? ¿Verdad? Es capaz de cruzar mares y ríos, y nunca lo cruzaron, pero eso es lo que dicen, ¿no? Es capaz de cruzar mares, ríos, montañas, por amor. Y dice Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ¿qué hizo? Ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la muestra de amor de Dios para con nosotros. Entregar a su Hijo por todos nosotros. Ahí es donde podemos entender que la razón del Evangelio nos importa a todos nosotros. ¿Acaso a usted no le importa que Dios le ame? A mí sí me importa que Dios me ame. ¿Cómo no me va a importar que el ser creador de todos nosotros y el universo no esté interesado en mí, en mi bienestar, en mi futuro, en mi presente? Que Él esté interesado en que me vaya bien en todo y principalmente en la salvación de mi alma. Y Él dice, aquí está la muestra.
¿Quieres una muestra? Aquí está. He dado a mi Hijo unigénito por tu salvación. Entonces, Dios te ama. Dios te ama. Y muestras existen. La muestra más palpable que podemos encontrar, en donde Él entrega a su Hijo por todos nosotros. Y ahora viene la otra pregunta. Esta es la razón por la cual sucede el Evangelio. Y ahora vamos a la siguiente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué sucedió? Por el amor que Él nos ha mostrado a nosotros. Pero ¿para qué? Cuando yo pregunto ¿para qué? ¿Qué se imaginan ustedes cuando decimos ¿para qué? ¿Para qué estudiaste esa carrera? ¿Para qué? Un objetivo. Un objetivo, ¿verdad que es un objetivo? O sea, es lo que yo pretendo alcanzar. Lo que yo pretendo alcanzar. Por ejemplo, si yo estudio una carrera es porque yo pretendo ser un profesional. Si yo empiezo un negocio es porque yo pretendo ganar dinero. O sea, es el objetivo. Lo que voy a lograr al emprender mi proyecto. Y el proyecto de Dios tiene también un objetivo claro en la siguiente parte de Juan 3:16. ¿Para qué sucede el Evangelio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está o no está claro el objetivo? Ahí está el objetivo. No necesitamos rebuscar en toda la Biblia. Dios nos da palabras claras de lo que Él pretende para con nosotros en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero darle un ejemplo con esto, aprovechando los calores que hemos estado teniendo, ¿verdad? A ver, imagínense que usted tiene un aire acondicionado. Claro, con este calor quisiéramos tenerlo cerca, ¿verdad? Imagínense que usted tiene un aire acondicionado. Con el calor que estuvo haciendo ahora a mediodía, lo mejor que a usted le interesa es encender ese aire, ¿sí? Encender ese aire y si es posible pegarse a la pared donde está él, para estar tranquilo, para estar relajado, para sentirse ahí en lo agradable. Pero imagínense que de repente ese aparato deja de funcionar. Usted lo ve que está dando vueltas, los abanicos que tengan adentro, pero usted lo oye, ¿verdad? Pero está tirando aire caliente. ¿Qué haría usted? ¿Qué decisión tomaría usted para ello? Hay dos decisiones que podrían tomarse. Dos decisiones. O toma una o toma la otra. O toma una y si no funciona, después la otra. ¿Sabe cuáles son las dos posibles decisiones? La primera, repararlo. ¿Verdad? Sale más barato. Esa es la opción más barata. Vamos a repararlo. Porque la opción más cara es reemplazarlo. Dice, tengo dos opciones. O lo reparo o lo reemplazo. Pero al reemplazarlo, ¿qué voy a hacer con él? Lo voy a tener que descartar, ¿verdad? Entonces, en función de ese aparato, él tiene dos posibles destinos. Un destino que yo lo repare y el otro destino que yo lo descarte. ¿Sabe usted que nosotros fuimos hechos para honra y gloria de Dios? ¿Sí? Fuimos hechos para honra y gloria de Dios. Y si nosotros no estamos haciendo esa función, si nosotros no estamos mostrando y actuando para honra y gloria de Dios, nosotros también tenemos uno de esos dos destinos. O Dios nos repara o Dios nos descarta. ¿Sí es? O Dios nos repara o Dios nos descarta. Y entonces aparece el Evangelio
como el método para recuperar nuestra honra y gloria, cuando dice que a través de Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. El Evangelio es el mecanismo utilizado por Dios a través de Jesucristo para que nosotros seamos reparados, porque el pecado nos ha dañado. El pecado está provocando que no tengamos ese comportamiento, esas actitudes, esos resultados que Dios espera de nosotros. El pecado nos ha hecho fallar, nos ha hecho tirar ese aire caliente, ese aire desagradable para con el Señor. Pero a través del Evangelio, Dios nos da la oportunidad de recuperar nuestra vida y una nueva vida útil, así se le llama, ¿no? Cuando reparas algo, le estás dando una nueva vida útil, pero una nueva vida útil que pretende ser eterna. Bien. Entonces, ¿el Evangelio es importante o no es importante que lo conozcamos y que lo vivamos? Claro que sí, porque a través de Él todos nos podemos salvar. Y Él, el Evangelio, es ese mecanismo en el cual nosotros podemos interactuar con Dios para transformar nuestras vidas, para mejorar nuestra alma, para dar al mundo lo que realmente Dios espera de nuestra parte. Ahora, si el Evangelio es algo tan importante, porque es el amor de Dios para con nosotros y porque está hecho para que nosotros redimamos nuestras vidas, a mí me interesa la siguiente pregunta: ¿cómo obtengo el Evangelio? Si es tan importante, ¿cómo recibo el Evangelio? ¿Cómo se puede recibir esto? Dice Marcos 16, 15 al 16. En el versículo 14, primero el Señor le reprochó a los apóstoles que no habían creído. Y después les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ya entendimos que es el Evangelio. Entonces ya pasamos esa etapa. Y ahora que sigue, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere, pero creer en qué? Porque a veces nosotros decimos creer y hay amigos que interpretan que creer es creer en que la Biblia existe, o el creer en que la Biblia es la palabra de Dios. Otros quizás pueden decir: que yo creo que existe Dios. Pero el contexto que estamos viendo acá, además de que obviamente es importante creer en que la Escritura es la palabra de Dios, en el contexto que estamos viendo acá es creer en el Evangelio que le estamos predicando a la persona. Entonces, para recibir el Evangelio, nosotros debemos creer en el Evangelio, creer en que esa persona que vivió hace alrededor de 2000 años entre nosotros fue real e hizo todas las maravillas que hizo y se entregó por todos nosotros en esa cruz y murió y resucitó al tercer día. Si usted cree, entonces al creer y bautizarse podrá obtener la salvación. Para obtener entonces el Evangelio, para recibir ese Evangelio, yo debo hacer lo que dice el que lo cumplió. ¿Sí? ¿Quién fue el que murió, fue sepultado y resucitó? ¿Acaso no fue Cristo? Entonces, ¿quién debería decirme cómo recibir su Evangelio? ¿No es el mismo Cristo? ¿Y quién está diciendo estas palabras? Es el Señor Jesucristo. Entonces, todo está debidamente calculado en los planes de Dios. El que consumó el Evangelio es el que nos muestra cómo recibirlo. Y Él dice que creer y bautizarnos nos va a salvar. Hay unos hermanos que dicen, y es cierto, ¿verdad? Aquí no dice: el que creyere y fuere salvo será bautizado. Eso es lo que dice aquí. El que creyere
¿Verdad que no? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Otro aspecto importante que debemos notar acá. Usted ve esta letra que está acá, el que creyere y fuere bautizado. ¿Verdad que sí? Esa es una I. Esa I es una conjunción. Una conjunción. La palabra conjunción le recordará quizá a usted a la palabra conjunto. Y cuando usted hace un conjunto, todo lo que está dentro es parte del conjunto, ¿sí o no? Entonces, el conjunto que vemos acá es creer y bautizarse. El conjunto para la salvación es creer y bautizarse. No es solo creer, no es solo bautizarse. Ambos son un solo conjunto. Un solo conjunto. A ver, hermano René, una pregunta. No es sobre el pasaje, sí, tranquilo. A ver, si yo le digo que tengo gallo pinto y que lo quiero invitar, pero que no tenía arroz, ¿es gallo pinto? ¿Puede ser gallo pinto sin tener arroz? ¿Verdad que no? Ah, bueno, tengo gallo pinto, pero no compré los frijoles. ¿Es gallo pinto? Si aquí hay alguno que no es nicaragüense, es un platillo, ¿oyeron? De acá de Nicaragua. Es después digestivo, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo arroz y frijoles son un solo conjunto para poder hacer el gallo pinto. Si yo quito uno de los dos, no puede existir ese gallo pinto. Lo mismo pasa con la salvación. Si usted dice que con solo creer vamos a hacer una oración por nuestro hermano y se va a salvar, no es eso lo que dijo Jesucristo. Si usted dice, bueno, vamos a bautizarlo ahorita y ya con eso se salvó, tampoco. Usted no puede bautizar a una persona bajo la ignorancia o a través de las amenazas. Bautizarte porque si no, no vas a poder, no te voy a dar trabajo. Bautizarte porque si no, no te voy a dejar andar con mi hija. No, así no es como funciona. Lo que dice el Señor Jesucristo es que esta persona debe de creer y bautizarse. Ambas cosas son esenciales y son ambas un solo par, un solo conjunto. Siguiente. Bueno, ¿cuándo recibo el Evangelio? Una pregunta interesante. Dijimos que para recibir el Evangelio necesitamos creer y bautizarnos. Pero algunas personas allá afuera, religiosas, a veces dicen que cuando usted cree ya recibió el Evangelio. Y por eso es importante hacernos esta pregunta, para poder aclarar qué es lo que nos dice la palabra y poder descubrir lo que realmente es, lo que Dios dice sobre esta inquietud. ¿Cuándo es que realmente usted ha recibido el Evangelio? Mire lo que dice Hechos 8, 36 al 38. Y yendo por el camino, Felipe y el etíope llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, versículo 37, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué tenía que haber hecho ese eunuco etíope para que Felipe le bautizara? ¿Qué debía de cumplir él? Dice, si crees de todo corazón. Le pregunto a usted, ¿será que este bebé cree de todo corazón? Seamos honestos, hay que ser claro, hay que ser claro. Ese bebé no cree de todo corazón, ni cree de
ese bebé no va a recibir el Evangelio. Porque el Evangelio se recibe cuando nosotros creemos en Jesucristo como el Hijo de Dios y nos bautizamos. Debe de existir como antesala del bautismo el creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Y dice Hechos 18:8, otro ejemplo de muchos que hay en el libro de los Hechos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó a él en el Señor con toda su casa. Y ahí quedó y fue salvo. No, dice, y muchos de los corintios, incluyendo a Crispo, que era corintio, oyendo, ¿qué hacían? Creían y eran bautizados. ¿Estaban cumpliendo lo que dijo Jesucristo, sí o no? Sí. Ahí está clarísimo. Una última pregunta. ¿Dónde recibimos el Evangelio? ¿Dónde recibimos el Evangelio? Miren lo que dice Romanos 6, 4 al 7. Introduciendo, haciéndonos un recordatorio de lo que hemos analizado en toda esta exposición. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Un momentico, uno atrás. Nótese que, yo quiero que noten que siempre está la fórmula del Evangelio. Dice que nosotros somos sepultados con Él, porque morimos con Él y resucitamos con Él. ¿Para qué? Para vida nueva. Y el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo para nuestra vida nueva. O sea, es la misma fórmula. O sea, nosotros recibimos, cuando nosotros recibimos el Evangelio, estamos participando del Evangelio, pero de manera espiritual, porque estamos siendo partícipes de su muerte, sepultura y resurrección. Y ahora sí, la siguiente parte, 6 y 7. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Y aquí viene lo que más me interesa que puntualicemos. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿dónde recibimos el Evangelio? En ese lugar donde estamos muriendo. Donde estamos muriendo. Dice que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea que si yo no muerto a través del bautismo, no voy a recibir el Evangelio y por tanto no voy a poder salvar. Esperamos que esta reflexión haya ayudado a despejar sus dudas. Si usted tenía inquietudes sobre lo que es el Evangelio o inquietudes de cómo realmente puede hacerse parte del grupo de salvos que Jesucristo ha salvado a lo largo de todo este tiempo, el día de hoy ojalá que lo haya podido comprender. Y dice Isaías capítulo 8, ya va. Dice Isaías, el último pasaje, capítulo 1, versículo 18. Dice el Señor, hoy y siempre, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el poder del Evangelio.